pago ya fue hecho. No en tributo, pero en gratitud. En gratitud sincera y espontánea de quien se dio por nosotros, quien nos sostiene y quien prepara el hogar eterno para ti y para mí. Y en esta trayectoria, con altas y bajas, si entre nosotros hay alguno que en esas altas dice, gracias Señor, porque lo he vivido, puede pasar al frente y agradecerlo. O si alguno está en el momento de baja, de dolor y de dificultad, pero que el Señor está allí junto a él o a ella, puede pasar y decir, Señor, en tus manos lo entrego. No sé la salida, pero tú la tienes. Hoy, en que celebramos nuestra identidad, la limpieza de nuestro ser por el poder del Señor, presentemos pues nuestras ofrendas y al final aquellos con deseos de oración o gratitud nos unimos al frente. Hace un momento hablamos de la identidad cristiana. Y es interesante que cada uno de los servicios de esta congregación, si usted los analiza, tiene un sello. No aparecen cosas para llenar una lista, sino llena un objetivo. Somos llamados, somos colocados en un lugar, se nos da una función y se reflejan cosas. Y me da la impresión que aquí, frente a nosotros, al dar gracias, hay esa identidad. Identidad de gratitud
y de dependencia. Fíjense que yo no dije dependencia y gratitud, gratitud y dependencia. Agradecido porque aunque no sabemos la respuesta, sabemos que es la que tiene que ser. Y el Señor lo tiene. Y aquí tenemos expresiones por 25 años, por gratitud, por regreso a la universidad, por cuidado, por una hermana cumpliendo 100 años. Y para todos nosotros, el regreso de María es de mucho significado. El que el Señor, parte de esta familia, la ha cuidado y la ha devuelto. Y yo estoy seguro que en la mente de muchos de ustedes hay nombres de personas. En la mía vienen inmediatamente varios nombres. Entre ellos un fondo muy especial, Nenita. Y tantos otros que nos escuchan, que están en lecho de enfermedad, pero que en gratitud dependemos de la mano del Señor sobre ellos. Y al igual que hoy aquí hay gratitud por bendiciones, nosotros la expresamos por aquellos que dependen del Señor, y que estas ofrendas que son presentadas nos recuerden nuestra oportunidad de expandir el reino del Señor. Oramos. Señor, qué maravilloso es ser parte de una familia, pero aún más maravilloso es ser parte de una familia que se ama, se respeta, se comprende y que entiende que tú eres el centro de ella. A ti sea la gloria y la honra. Hoy, junto con estos hermanos y hermanas, damos gracias por bendiciones recibidas. Damos gracias por cuidados expresados. Ponemos nuestras vidas en tus manos y expresamos, oh Padre, a aquellos en sus hogares con necesidad, que le bendigas y le guardes. Estas ofrendas hoy son un sello de nuestra identidad, de nuestro compromiso de gratitud y dependencia contigo. Bendícenos y guárdanos cuando lo hacemos en el maravilloso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.
A tu amor y tu palabra me aferré. Hoy yo quiero que este amor sea más grande que ayer y poder amar de Dios hasta vencer. Bautízame con tu amor, oh Señor. Échame tu bendición, oh Señor. Bautízame con tu amor, oh Señor. Échame tu bendición, oh Señor. Con el agua de tu amor quiero lavar los errores que me llevan a fallar y servirte para siempre y serte fiel y cantarte, alabarte a ti, mi Rey. Bautízame con tu amor, oh Señor. Échame tu bendición, oh Señor. Bautízame con tu amor, oh Señor. Échame tu bendición, oh Señor. Con mi voz tus alabanzas cantaré. Con mi alma y con mi fuerza te daré. Con mi música tu gloria cantaré. Ven, bautízame que quiero renacer. Bautízame con tu amor, oh Señor. Échame tu bendición, oh Señor. Bautízame con tu amor, oh Señor. Échame tu bendición, oh Señor. Bautízame con tu amor. Bautízame con tu amor. Bautízame con tu amor. Si así puede hacerlo, le invitamos a que se ponga de pie para la lectura de las Sagradas Escrituras. La misma para hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, y de ahí leeremos en el capítulo 3 dos porciones, la primera del 1 al 6 y la segunda del 13 al 17. Lectura del Evangelio según San Mateo 3, 1 al 6, 13 al 17, leemos del 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vamos al versículo 13 y siguientes. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán
para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esta es palabra de Dios. Amante Dios, buen Padre nuestro, así te pedimos. Déjanos ver nuevamente a Cristo, revelado a nosotros en tu bendita palabra inspirada, y por medio de la acción de tu bendito Espíritu, venga esta palabra a cobrar vida en cada uno de los que la escuchan. Lo pedimos por los méritos de nuestro Redentor, el Cordero tuyo, que quita el pecado del mundo. Amén y amén. En más de una ocasión nos ha tocado la experiencia de que cuando vamos a orientar a padres que van a bautizar a alguno de sus hijos, usualmente cuando es el segundo o el tercero, es decir, no es el primero, sucede que los papás traen alguna experiencia que cuentan a nosotros para decir que el mayor o la mayor, recuerdo este caso muy particular, era una niña y era su hermanita, la segunda, la que venía a ser bautizada. Y cuando los padres le dijeron que venían a hablar con el pastor, ella le preguntó ¿para qué? Y ellos le respondieron: porque vamos a bautizar a tu hermanita y necesitamos sentarnos a platicar. Y la respuesta inmediata de esta chiquita fue: ¿y ustedes van a bautizar a fulanita y a mí no me han bautizado? La respuesta de los papás fue: sí te bautizamos, solo que eras muy pequeña y no eres capaz de recordarlo. Entonces aprovecharon la ocasión para explicar qué significado tenía el bautismo en la vida de su niña más pequeña, pero también en la vida de aquella más grande. Seguro que ustedes pueden identificarse con esa niña. Probablemente no en el caso específico y particular de tener un hermano menor que va a ser bautizado, sino sencillamente cuando uno ve personas con las que uno puede identificarse. Por ejemplo, cuando un matrimonio ve algún matrimonio en una historia, en alguna película que se está proyectando, sencillamente en cualquier historia que se nos refiere, yo creo que de manera inmediata uno llega a ponerse en el lugar de los otros. Por ejemplo, cuando Yaramar y yo vemos en películas o en escenas un matrimonio muy entrado en años, decimos: cuando nos toque llegar allá, ¿cómo será eso cuando estemos así? Y así pienso que todos tal vez nos podemos identificar cuando vemos a otro, porque en una medida u otra
siempre nos vemos reflejados en otras personas. Hoy los invito a buscar de qué manera nos vemos reflejados, no en cualquier persona, sino en la persona del perfecto, santo y bendito Hijo de Dios, y en un momento muy pero que muy particular en su vida y en su ministerio. Cabe destacar aquí que recién terminando la celebración de esta estación de Adviento y Navidad, uno puede observar que de los 4 evangelistas, solo 2 de ellos ocupan tiempo en sus escritos para hablar de detalles que tienen que ver de manera directa con el nacimiento o la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Redentor. Sin embargo, con respecto a su bautismo, no hay ninguna excepción. Los 4 evangelistas toman tiempo para hablar del bautismo de nuestro Señor. De hecho, cuando Lucas, por ejemplo, en su segundo tratado, refiere uno de los sermones que Pedro predicara muy temprano en la historia de la iglesia naciente, la manera en que Pedro, de manera cronológica, la forma en que lo hace es presentar a Jesucristo cuando en su bautismo comenzó su ministerio público. Así que cuando hablamos del bautismo de nuestro Señor, no estamos hablando de algún evento allá muy distante y que probablemente la iglesia no le diera muchísimo significado, sino que de hecho estamos hablando del punto de partida que utilizan los 4 evangelistas de manera unánime para referirse al ministerio público de nuestro Señor. Y creo que es justo, antes de mirar al bautismo de nuestro Señor, hacer una breve referencia a quién lo iba a bautizar. Juan el Bautista. Tal vez porque hemos escuchado tantas veces historias de Juan el Bautista y las hemos visto incluso proyectadas en alguna película o leído en algún lugar, pues nos parece bastante normal, común y corriente que alguien estuviese bautizando. Pero cuando uno mira la historia, se va a dar cuenta de que no existe paralelo alguno antes de Juan el Bautista en la historia del mundo judío que se utilizara este rito como un llamado al arrepentimiento y a lavar los pecados. Después de Juan, sí. De hecho, la iglesia naciente, o más bien antes de que llegara a la iglesia naciente, el mundo judío llegó a utilizar el rito del bautismo para recibir prosélitos en la fe judía, ni hablar de la historia de la iglesia cristiana, que fue de hecho ese el evento, el momento importante cuando se invitaba a las personas a poner su confianza en Jesús. El bautismo marcaba el inicio de una nueva identidad, no solo para los adultos, sino también para las familias de los adultos, para los niños, para los infantes y todos los que formaban parte de la casa de nuevos creyentes. Así que Juan no era tampoco cualquier personaje. De hecho, Juan fue tan singularmente importante en la historia de la iglesia que Jesús, cuando se refirió a él, dijo que de vientre de madre no había nacido uno mayor que Juan el Bautista. Y estos son palabras mayores. ¿Saben cuántos vinieron antes de Juan el Bautista? Por mencionar algunos nada más: Abraham, Isaac, Israel, Moisés, y siga usted por allí. Jesús dijo que de vientre de mujer no había nacido uno mayor que Juan el Bautista. Así que estamos hablando de un personaje realmente singular. ¿Y cuál es la singularidad mayor de Juan el Bautista? Porque no cruzó el Mar Rojo. No se dice que sanara enfermos. No se dice que golpeara alguna roca para que brotara de allí agua. No se dice que realizara ningún milagro espectacular. ¿En qué consiste entonces la singularidad de Juan el Bautista? En primer lugar,
que fue llamado por Dios desde el vientre de su madre para un ministerio único. Ninguno de los personajes del Antiguo Testamento llegó a tener el privilegio que tuvo Juan de realizar este único ministerio. El predecesor, el que anticipó el ministerio de Jesús, fue solamente uno, y este fue Juan el Bautista. Era la voz de que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. La invitación de Juan a realizar este acto de bautismo por limpieza de pecados, única en toda la historia hasta su momento, marca la invitación al pueblo de Dios a prepararse para recibir el cumplimiento de la profecía de Dios, mayor en la historia también: el advenimiento del Cristo, del Mesías, del escogido de Dios, de aquel que era el hijo de Abraham, el hijo de David, como es descrito en el primer capítulo de este Evangelio según San Mateo. Prepararse para recibirlo. Y el texto nos dice que venía gente de todos lugares, de toda la región alrededor del Jordán, allí donde realizaba su ministerio, venía todo tipo de personas. Y aquí vamos a hacer un paréntesis nada más, ¿saben? Uno lee bastante acerca de métodos de igle crecimiento. Yo no sé cuántos de ustedes habían escuchado ese concepto. Igle crecimiento. Es como decir, ¿qué receta se puede aplicar para que una iglesia crezca? En palabras llanas. ¿Saben qué pienso? Pienso, yo puedo equivocarme, pero pienso conforme a lo que la Escritura enseña. Que Juan, cuando se habla de crecimiento, se utilizan todas las técnicas de mercadeo posible, habidas y por haber, para atraer la gente. Por el testimonio de Juan, no parece ser que él tuviera un buen publicista, ¿sabe? Por la manera en que vestía y por el lugar donde ministraba. No en el centro de Jerusalén donde estaba todo el mundo, en el desierto. Y no se vestía como decía. Yo tomé una clase en el seminario, punto y aparte, ¿verdad? En el seminario no tomo muchas clases, no todas valen la pena. Se los tengo que confesar, y probablemente todos los muchachos que están a mi derecha podrán decir lo mismo. Una de las clases que tomé era justamente sobre igle crecimiento. Y el profesor llevó a varios invitados. Uno de los invitados que llevó allí era un pastor de estos exitosos. Y él entonces ofreció algunos detalles de fórmulas sobre cómo hacer que la iglesia creciera. Y uno de los que tocó, y allí fue impecablemente vestido aquel señor. No era un traje de esos que uno consigue a precios accesibles, ¿no? Era un traje de una marca que yo nunca sé. No recuerdo ni cuál es y probablemente no los vea nunca. Con una corbata y una camisa y unos zapatos. Recuerdo muy bien el énfasis que le puso a los zapatos. Y utilizó todo el argumento bíblico. El calzado de los pies benditos, qué sé yo, qué cosa dijo él, ¿no? Que los zapatos tenían que ser buenos zapatos y bien lustrados. Juan no tomó clases con ese señor, ¿sabe? Vestía de piel de camello, comía no langostas de las caras, langostas son saltamontes y miel silvestre. Aún así, venía gente de toda la región. ¿Cómo llegaban? Yo tengo una teoría. El Espíritu de Dios los llevó hasta donde tenían que llegar. Venían todos y eran bautizados confesando sus pecados, dice el texto. Un buen día se apareció Jesús, que fue por su propia voluntad, movido por el Espíritu de Dios, para salir del anonimato en el que estaba hasta entonces, a los 30 años, para ser bautizado por Juan en el Jordán. Debió suceder algo como esto: aquí estoy, bautízame. ¿Se conocían? Sí, Señor, se conocían.
De hecho, se conocían desde el vientre de sus madres. Cuando María llegó para notificarle a su parienta Elizabeth que había recibido aquella visita del ángel de Dios, para notificarle que ella tendría en su vientre por la acción del Espíritu Santo al Salvador del mundo, Elizabeth, que hasta entonces era estéril y mayorcita de edad, le responde con el vientre suyo, su criatura, que ya tenía 6 meses, saltó allí. La criatura que estaba en el vientre de Elizabeth era Juan el Bautista. Así que en un sentido, ¿verdad? No en el sentido más amplio, pero en un sentido, Juan sabía quién era Jesús desde que tenía 6 meses antes de nacer. O 3 meses antes de nacer, tenía 6 meses en el vientre de su madre. Desde luego que debían conocer uno del otro. Sin embargo, habían pasado 30 años al menos sin que Jesús se revelase públicamente como aquel que fue anunciado por el ángel. La respuesta, la reacción de Juan fue natural y espontánea. Tú vienes donde mí para que yo te bautice, siendo que deberías tú bautizarme a mí. ¿Por qué Juan diría eso? Porque Juan reconocía que el mayor era el menor. Juan le llevaba 6 meses a Jesús, pero Juan reconocía muy bien que su estatura espiritual no llegaba a los pies de Jesús. De hecho, él decía en su propio ministerio: viene uno después de mí, del cual yo no soy digno de desatar inclinado la correa de sus sandalias. Es decir, Juan tenía muy pero que muy claro quién era él, y tenía muy claro, o bastante claro, quién era Jesús. La respuesta de Jesús me parece muy pero que muy interesante. Deja ya, porque nos conviene cumplir con toda justicia. Es algo así como si le hubiera dicho: yo sé que es verdad, yo soy mayor que tú, no me vas a convencer, aunque es verdad que yo soy mayor, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Y lo que manda es que tú me bautices a mí. Y ahí empezamos con algunas de las lecciones para nosotros con respecto al bautismo de nuestro Señor. Fue y se puso en fila con los pecadores para ser bautizado, aunque no lo necesitaba. El bautismo de Juan era una invitación a los pecadores al arrepentimiento y a ser lavados. ¿Qué pecados tenía Jesús? ¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? Parece que ustedes no tienen idea de que hubiera alguna razón por la que Jesús tenía que ser bautizado. Yo tampoco la tengo, no existía. Humanamente hablando, Jesús era perfecto, sin pecado. Y se puso en fila con los pecadores para ser bautizado, sometiéndose al Padre y sometiéndose a Juan. ¿Qué trabajo nos cuesta someternos? A todos nosotros, ¿saben? No levanten la mano, porque a todos nos cuesta trabajo someternos. Nos parece que somos amos y señores, y que nadie se debe imponer sobre nosotros. Y aquí vemos al perfecto Cordero de Dios, el Verbo que hizo todas las cosas, sometiéndose al rito del bautismo. Yo conozco gente, aquí no hay ninguna, que no hacen una fila por no mezclarse con otras personas. Y no por lo del COVID, aunque conozco a algunos que por lo del COVID no se mezclan en una fila, pero se meten en otra. Aquí tampoco los hay, gracias a Dios. Pero Jesús se puso en fila con los pecadores, quien no tenía ningún pecado. ¿Por qué razón lo hizo? Creo que hay una razón doble.
En primer lugar, parte del ministerio de Jesús sería llevar el pecado de todos nosotros. Hasta entonces Jesús no había comenzado su ministerio público. Este es el punto de partida de ese ministerio público. Me parece que una posible respuesta es que Jesús se pone en fila con los pecadores, comenzando desde ya a asumir el pecado de todos nosotros. Allí empezó el primer paso para ir a la cruz, en donde de manera definitiva pagaría por todos nuestros pecados, cuando dijo desde allí: consumado es. El Hijo de Dios pagando por sus pecados y los míos, y nosotros muchas veces queriendo pagar por los nuestros y por los de seres queridos. ¿Saben que más que una barbaridad es una ofensa a Dios tal cosa? Imagínense que alguien aquí, no me voy a poner de ejemplo porque alguien lo puede tomar en serio, pero que de alguno de ustedes llegara a la casa de otro hermano en la fe con la compra de algo realmente muy costoso y le dice: Leo, esto es para ti. Y Leo no encuentra ni qué hacer y mete la mano en la cartera y encontró 20 pesos y le entrega los 20 pesos a esta persona. ¿Cómo usted cree que se sentiría? Queriendo pagar y con 20 pesos. Leo, cuesta mucho más, ¿sabes? Tratar de ofrecer algo por lo que Jesús hizo con su sacrificio perfecto es una ofensa a Dios. Y tratar incluso de pagar por las ofensas de otros, peor. Usted no tiene méritos para interceder por nadie. El único intercesor es Cristo y es todo suficiente. Dice el autor de la carta a los Hebreos que con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los santos. Luego, cuando Jesús logra convencer a Juan de que le bautice, ¿qué sucedió allí que era importante para Jesús y que es importante para usted y un servidor también? Una vez fue bautizado y ascendió de las aguas, dice el texto que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo de Dios descendió sobre Jesús, dice en otra de las versiones de los evangelistas, que permaneció sobre él, y se escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, señal de la aprobación del Padre. Es decir, estás haciendo lo que tienes que hacer. Y usted y yo, cuando Dios nos dice que hagamos las cosas como Dios manda, nos resistimos y queremos después que los cielos se abran. Si yo fuera Dios, le diría: no nines, ¿sabes? Empieza por donde es, entonces abro las ventanas de los cielos. Dios es tan bueno que sigue bendiciendo, pero yo tengo la certeza de que cuando hacemos las cosas como Dios manda, las bendiciones que recibimos fluyen de manera natural, espontánea y de la mejor forma en que puede suceder. El Espíritu Santo luego se posó sobre Jesús. Primer evento en toda la historia bíblica en donde el Espíritu Santo se manifiesta de manera corporal como una paloma. Miraba el texto, lo examinaba y encuentro, tratando de buscar explicación a esa descripción del Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, que la posible referencia y más antigua es al libro del Génesis. Cuando antes de formarse todas las cosas y existía un caos, el Espíritu de Dios se movía, y la palabra, el verbo que se utiliza para describir ese movimiento del Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas es revolotear. Es decir, el Espíritu de Dios volaba, revoloteaba sobre la faz de las aguas. Y saben que en la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que cuando fueron a ser hombres dijeron: hagamos.
plural. Entonces, el Espíritu descendía sobre Jesús, confirmando en aquel evento la presencia del Hijo que va a ser bautizado, del Espíritu posado sobre él y finalmente de la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Cuando usted y yo somos bautizados, somos sellados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted no tiene que volver a pedirle a Dios que lo selle, ¿sabe? El Señor sella de una vez y para siempre. Para los que creen en volverse a bautizar, o para los que hacen un viaje al Jordán, porque el bautismo de allí es mejor que el que se aplica aquí, se equivocaron. La acción del Espíritu es una y para siempre. Y finalmente, Mateo nos ha descrito a Jesús en los primeros capítulos como el hijo de Abraham, como el hijo de David y como el Mesías o el Cristo de Dios. Ahora la misma voz del Padre confirma la identidad de Jesús cuando dice: este es mi Hijo amado. No solo es el hijo de Abraham, el hijo de David, no solo es el Mesías, el Cristo, es Dios mismo. Es el Hijo de Dios en quien Él tiene complacencia. ¿A dónde miras? ¿Qué buscas? Cada vez que comienza un año, uno es invitado a hacer un ejercicio de ver cómo mejoran las cosas y uno ve en las redes cómo la gente escribe, ¿no? Proponte en este año ser feliz. Pues le tengo que decir que alguien piensa que si esa es una buena proposición, se equivocó. Ser feliz no es la mayor aspiración del ser humano. Ser obedientes a Dios, sí lo es. ¿Y qué sucede cuando uno es obediente a Dios? Que termina siendo feliz. Porque la felicidad no consiste en conseguir las cosas de aquí, sino en hacer la voluntad de Dios. Y se puede ser feliz aún cuando estemos en sufrimiento. Muchas iglesias bautistas en Cuba tienen la costumbre de que cuando van a bautizar a un nuevo creyente y llegan hasta las aguas del bautismo, el ministro le pregunta delante de la congregación: ¿está usted dispuesto a someterse a Jesús como su Señor y su amo? Si la persona responde que está dispuesto, es bautizado. Les pregunto yo a ustedes hoy: ¿están dispuestos, luego de reflexionar en el bautismo de Jesús y lo que significa para usted y un servidor, a someterse a Él como su Señor? Quiera Dios que así sea. Oremos. Padre, gracias por tantos significados. No llegamos a agotarlos, solo mencionamos algunos. Del bautismo de tu Hijo, en quien tienes complacencia. Te pedimos que en esta reflexión, de manera íntima, individual, cada uno de nosotros pueda llegar delante de ti en esta hora comprendiendo que el bautismo de Jesús tiene repercusiones eternas para cada creyente. Que hoy podemos responderte: sí, quiero servirte, siendo tú mi amo y Señor. En Cristo Jesús oramos. Que así sea. Amén. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares
momento de las ofrendas usted no encontró su sobre, de seguro que está en la mesa en la entrada frente al cuarto del coro. Abraham estará allí y le entregará la suya. Vamos a la voluntad de llegar un momentito y recibirlo. Por el otro forma, si usted disfrutó como yo disfruté la música de esta mañana, Silvia y Javier estarán dispuestos a la entrada del ascensor y usted podrá adquirir los CD que con una forma tan noble ellos presentan. Salgamos de aquí en paz y que el amor maravilloso de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo y la continua comunión con el Espíritu Santo selle nuestra vida ahora y siempre. Amén.